necesidad de adorar al Señor con nuestras provisiones. Entonces, mi pregunta para iniciar es, ¿a quién pertenece el dinero? Es una pregunta que aún convirtió en ser título de un buen libro que tenemos aquí en la biblioteca, si quieren leer, que habla de el plan de Dios para la administración de las provisiones que Él permite pasar por nuestras manos, y cómo es la ofrenda bíblicamente. Sabemos que algunos tienen otros términos que usan, hasta el diezmo, porque sacan algunos principios que era para el Antiguo Testamento, y diferentes maneras podemos decir, vienen de trasfondos donde la enseñanza no fue tan bíblica sobre el concepto. Entonces, para los que son más nuevos y más para recordarnos a tener prácticas que son bíblicas y consejos que son bíblicos cuando otros están platicando con nosotros, pues estoy usando algunos principios aún como guía en la estructura de este libro para lo que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, si preguntamos preguntando nosotros a quién pertenece todo el dinero, ¿qué es la respuesta? ¿Cómo? A Dios. A Dios. Debemos entender que todas las riquezas provienen de Dios, son de Él. Dios nuestro Señor es dueño de todo. Él controla todo. Él provee todo. Ahora, con el entendimiento, vamos a 1 Corintios 16. Vamos a estar principalmente en dos pasajes. 1 Corintios 16, 1 al 4, uno de los pasajes. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya, no se recogen entonces ofrendas. Cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes ustedes hayan designado, para que lleven su contribución a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, ellos irán conmigo. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda, aquí él está hablando específicamente de una ofrenda de amor que estaba levantando por la necesidad de los hermanos en Jerusalén. Pero hay principios bíblicos que nos guían en cuestiones acerca de cómo manejar lo que Dios pide de nosotros, de nuestra participación en la adoración de Dios por medio de la ofrenda. Pablo amaba mucho a los santos pobres en Jerusalén como hermanos y hermanas en Cristo. Él estaba buscando sabiamente cómo suplir sus necesidades. Aún esta ofrenda convirtió en una de las cosas que él estaba promoviendo en una ofrenda especial entre su viaje entre las iglesias. Podemos ver en Hechos 11, 29 y 30. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitan en Judea, lo cual en efecto hicieron enviarlo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces su tercer viaje misionero, él estaba recogiendo una ofrenda. Recordamos la situación. Ellos en Jerusalén recibieron todos los hermanos que vienen de lejos, estaban allí de Pentecostés, empezaron la iglesia nueva, gente quedaron allí, había mucha gente que estaban afuera de sus lugares, aún más había una persecución grande que empezó ahí en Jerusalén. Entonces la iglesia en Jerusalén apoyábalos con necesidad hasta que no tenía más para apoyar. No fue una necesidad autocausada por la falta de mayordomía, ¿no? Algunos a veces siempre parece que tienen necesidades, pero es porque malgastan las provisiones de Dios. No fue la situación. Ellos no tenían la culpa, estaban apoyando a los que vinieron y por la persecución y de tanta gente fue esta necesidad. Entonces, tenemos la enseñanza aquí en 1 Corintios 16. El pasaje contiene varios principios acerca de la ofrenda bíblicamente. Demuestra un tipo de modelo de ofrenda bíblica que debe seguir la iglesia en nuestros días.
Hemos visto principios antes y aquí, pues tengo en forma de unas preguntas como bosquejo, aún usando lo que mencioné de tal libro, para guiarnos en considerar algunas preguntas y vamos a buscar las respuestas bíblicas. Primera pregunta, ¿cuándo debemos ofrendar? Pablo dice que el momento más apropiado para la ofrenda es semanalmente durante la adoración pública. La referencia del primer día de la semana demuestra que los primeros cultos de la adoración incluyeron una ofrenda sistemática. No fue algo extra, pero parte de la adoración del Señor. Nuestra ofrenda debe ser algo sistemática y no irregular y subjetiva, ni siempre que nos, ni algo que cuando acordamos. Yo creo que por algunos cuando empiezan a ofrendar no tienen un plan sistemático, que es a ver qué moneda tengo en la bolsa este día. No, este es muy grande. No. Eso es lo que pasa, pero sistemática, es algo planificado. Recibimos ingresos y apartamos lo que vamos a dar al Señor en este momento para que cuando tenemos la oportunidad podamos participar. Y aunque el Espíritu Santo a veces va a poner oportunidades ante nosotros para ofrendar en una manera especial algo extra o una persona con necesidad, una situación, lo normal es una cosa planificada que estamos diciendo este porcentaje o esta cantidad hemos dedicado al Señor y cuando recibimos los ingresos apartamos este dinero para tenerlo listo para ofrendar al Señor. Entonces, pero aquí hay unas instrucciones, no son inflexibles, no es de decir que, bueno, pues yo recibo mi dinero cada mes o yo recibo mis ingresos cada 15 días, tengo que dividirlo para tenerlo por 4 semanas o 5 semanas entre el mes y dar una parte cada domingo. Puede ser que uno recibe su ingreso 2 veces al mes, que 2 domingos al mes va a dar su ofrenda. O se recibe una vez al mes. No es como tiene que ser algo cada domingo, pero la idea es que cuando recibimos nuestros ingresos, apartamos lo que hemos dedicado al Señor, y esto es para el Señor, y lo más pronto después que tenemos oportunidad, damos la ofrenda. Esa es la idea. Si tú decides que 15% de tus ingresos entonces va a ofrendar, entonces esta parte va a separar cuando recibes el dinero. Apártalo, guárdalo hasta la próxima oportunidad. Y si pasa algo en el momento, entre la semana, híjole, pues no están planificando esto, el recibo de luz es más que pensé. No, ya este fue apartado al Señor. Aunque no está en la bolsa de ofrenda todavía, ya apartaste al Señor. No vas a robar de Dios porque tenía algo que pasó. Este es del Señor. Y planificamos así. Sabemos cuál es la parte que vamos a dar al Dios. Dios no es el último pensamiento. Bueno, pues vamos a ver después que la luz, después que ver unas películas con los niños, después lo que sobre vamos a dar, ¿no? Pero antemano decidimos cuánto vamos a dar y es algo de sacrificio. No usamos el término diezmo. El término diezmo viene del Antiguo Testamento. Algunos usan el término diezmo y es 10%, esto es el mandato, hasta que si estamos dando el 10%, estamos bien con Dios. Realmente no hay un porcentaje físico. Si queremos usar el diezmo del Antiguo Testamento, fueron varios diezmos, varios diezmos por diferentes cosas y alrededor del 30% de los ingresos fue lo que fue el mandato. Si calcula las porciones dadas por diferentes cosas. Aún en el Antiguo Testamento, parte de lo que dieron fue para el mantenimiento de cosas del gobierno y parte fue las cosas religiosas, porque fue una teocracia. Igual día de hoy, pues pagamos los impuestos al gobierno y damos a Dios las ofrendas. Pero bíblicamente el Nuevo Testamento, la ofrenda es algo que determinamos.
Y si somos casados, pues podemos platicar entre nosotros como matrimonio, pero es una decisión, determinamos cuánto es, y no debemos ser satisfechos que hemos cumplido con 10%, entonces ya estamos bien. Puede ser que use un porcentaje o una cantidad, pero decide algo que va a costar algo, voy a cubrir esto, pero es algo sacrificial, y esto va a ser diferente por diferentes personas. Pero, y es algo de fe. Confiamos que Dios va a suplir nuestras necesidades, aunque estamos sacrificando. Primero de Pedro 2:5. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptados a Dios por medio de Jesucristo. Los sacrificios pueden ser nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros dones, pero también incluyendo nuestras provisiones, son sacrificios espirituales. Entonces, la pregunta que empezamos, ¿cuándo debemos ofrendar? Podemos decir que lo normal es parte de la adoración en la iglesia, el culto, preferiblemente cada semana como estamos ahí en la iglesia, pero por lo menos la idea es antes que los otros gastos cuando recibimos ingresos. La primera pregunta, una pregunta o comentario, tengo varias preguntas que vamos a ver y ver las respuestas, pero acerca de cuándo hay una pregunta. Segunda pregunta, ¿alguien está exento de ofrendar? ¿Alguien está exento? ¿Hay alguna excepción? Notamos la instrucción de Pablo a la iglesia en Corinto. Cada uno de ustedes, versículo 2 de capítulo 16, es universal para la eliminación de cualquier excusa y exoneración de cualquier creyente del ministerio sistemático de la ofrenda. Dios ha hecho que todos sus hijos son administradores o mayordomos de cierta cantidad de riqueza, aunque sea pequeño o si es mucho. Lo que recibimos por la mano del Señor somos responsables de usar para mantener el ministerio y mantener nuestra familia. Entonces, Él les da mandamiento a todos de ser generosos con lo que tengan, tal como fue la viuda con las dos blancas en Marcos 12, 41 y 44. Si recuerdo, ella ofreció, Jesús decía, una ofrenda mayor que todos. Cantidad fue mucho menos que a lo mejor otros ahí, pero ella está dando todo. Algunos nada más algo que realmente no cuesta, no tiene que sacrificar, no tiene que modificar su estilo de vida para dar. Pueden ver ahí en Jueces Marcos 12, 41, 44 si quieren leer. No voy a leer todos los versículos porque queda poco más tiempo en algunas de las preguntas. Algunos tienen tanto que puede permitirse dar sin siquiera afectar su estilo de vida. Este no es sacrificial. Deben orar, deben considerar, Dios está dando una cantidad mucho mayor, entonces tiene una responsabilidad más grande también de cómo va a usar las cosas que Dios está dando. Y la verdad es que a lo mejor algunos van a pensar, pero no es tan fácil cuando los ingresos son bajos. Quiero decirles, si no empieza cuando los ingresos son bajos, va a ser mucho más difícil cuando los ingresos son mayores. Gracias a Dios por Daniel y yo, cuando empezamos a ofrendar sistemáticamente, cuando empezamos a aprender, apenas fue como en diciembre y decidimos en este próximo año, eso es lo que vamos a dar, y lo que pasó en enero es que yo perdí mi trabajo. Muchos escuchan historias, no, empecé a ofrendar y Dios proveyó abundantemente. En el caso mío, empezamos a dedicar una cierta cantidad y Dios me quitó el trabajo. Y rápidamente tiene que pensar, hice un compromiso con Dios, eso es lo que vamos a dar. ¿Qué vamos a hacer? Y yo empecé trabajando otros trabajitos aquí y por allá hasta que encontré un trabajo fijo otra vez. Y desde lo que Dios estaba dándonos para comer,
también apartamos para dar al Señor. Y fue una excelente lección para nosotros, porque aún en la pobreza, aún la más pobreza, cuando uno no tiene trabajo y tiene hijos chicos, pues es un tiempo difícil, pero cumplimos el compromiso con Dios. Y fue algo para enseñar a nosotros en los tiempos de abundancia y en los tiempos de escasez, pues podemos participar en el acto de adoración al Señor con los bienes que Él provee. Y sí, ese es buen tiempo de desarrollar este compromiso. Cuando uno no tiene, muchos dicen que es más difícil, y empieza, tiene mucho y dice, pues y es mucho dinero y tienen esta batalla. Pero si uno empieza con lo que tiene, sin importar si tiene mucho o poco, y hacer como parte de su vida, no va a ser importante si uno es pobre o rico, va a tener el gozo de participar en la ofrenda al Señor. Muy bien, entonces, ¿cuánto debemos ofrendar? ¿Alguien está exento? La pregunta que estamos viendo, no. Todos deben participar a una manera u otra, dependiendo de la situación. Si tenemos algo que podemos apartar al Señor, aunque sí sea una cantidad más mínimo. ¿Cómo debemos ofrendar? Ahora vamos a otro pasaje. Segundo a los Corintios 8, 1 al 5. Segundo Corintios 8, 1 al 5. Un voluntario que puede leer voz fuerte. ¿Tiene el micrófono alguien ahí? Max, Pastor Antonio. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en abundante prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos que con muchos ruegos les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Gracias, hermano. Entonces, la pregunta que tenemos ahorita es ¿cómo deberíamos ofrendar? Y hay varios principios aquí que podemos notar. Primeramente, la primera característica de la ofrenda bíblica aquí es que sea motivada por la gracia de Dios. Debemos ser motivados por la gracia de Dios. Ahora, hermanos, les damos a conocer que dice la gracia de Dios que ha sido dado en las iglesias de Macedonia, versículo 1. El motivo de los macedonios era para su generosidad, no era la bondad humana, ningún otro deseo humano de hacer buenas obras. No, pues yo quiero hacer esto porque Dios va a buscarme más de una manera más favorable, o la gente va a pensar algo porque yo voy a anunciar mis ofrendas o algo así. No, fue la gracia de Dios que motivaba para la ofrenda bíblica. Han recibido y desde lo que han recibido por la gracia de Dios quieren participar. Es por la gracia de Dios que servimos, es por la gracia de Dios que adoramos y es por la gracia de Dios que ofrendamos. Un anhelo del corazón, un deseo ferviente por dar generosamente y sacrificialmente sale de un corazón transformado en la persona regenerada. Entonces debemos ofrendar motivados por la gracia de Dios. También notamos que la ofrenda es dada con dedicación aún en circunstancias difíciles. Es dada con dedicación aún en circunstancias difíciles. Nota que no escuchamos los hermanos diciendo, porque los hermanos en Macedonia tenían mucha necesidad. Escucharon de la necesidad en Jerusalén, una ciudad más grande, pero con una necesidad muy grande en este momento. Y esta gente de afuera, esta gente de otro lugar, escucharon
y quisieron participar, aunque ellos también estaban en una situación muy difícil. Pero lo que no escuchamos, no dicen, bueno, pues en estos momentos no podemos dar porque hemos pasado circunstancias extremadamente difíciles y no sabemos lo que va a pasar en nuestro futuro económico. Entonces mejor no dar. O más nos vale que guardemos lo poco que tenemos porque nos están persiguiendo y no sabemos si tendremos suficiente para mañana. No, confiamos en el Señor día tras día. No estamos preocupados por mañana. Usamos lo que Él nos da en este día para servirle a Él. Cuando nos dicen, no creemos que nos podamos involucrar en la ofrenda alguna en estos momentos porque le hemos tenido que hacer frente a mucha hostilidad por parte de los judíos desde que nos identificamos con Cristo. Y sí, ellos sufrieron persecución, pero ellos dijeron, queremos participar, queremos apoyar en esta manera. Hechos 17, 1 al 15 nos dice que los macedonios realmente se encontraban en situaciones bastante difíciles. Entre las cartas de Pablo escuchamos de la realidad del sufrimiento, la aflicción, la persecución y la tribulación de aquellas iglesias. Usted puede leer Filipenses 1:29, 1 Tesalonicenses 1:6, 2:14 y 15, 3 al 10 y 2 Tesalonicenses 1:4, hablando del sufrimiento, hablando de dificultad que los de Macedonia. Aún enfrentando aquellas circunstancias muy difíciles, los hermanos no mostraron la mentalidad de pobre de mí. Pobre de nosotros, no tenemos lo que otros tienen, entonces no vamos a participar. No robaron a sí mismos la oportunidad de adorar al Señor con esta confianza en Él, de apartar de sus provisiones que vinieron de la mano de Dios. No pusieron excusa alguna. En cambio, dedicaron a ofrendar generosamente, aunque estaban soportando sufrimientos intensos y prolongados. Por la gracia de Dios, siempre podemos hallar una manera de dar ofrenda, porque incluso a las peores circunstancias, nunca debe afectar nuestra devoción a Jesucristo, ni nuestro deseo a obedecer sus mandamientos sobre la ofrenda o cualquier otro mandamiento. Dios provee lo necesario para la obediencia. Tenemos que confiar en Él. Todavía estamos buscando la respuesta entonces, ¿cómo debiéramos ofrendar? Motivados por la gracia de Dios, dedicados aún entre las circunstancias difíciles. Antes que notamos otra característica, ¿hay una pregunta o comentario sobre lo que hemos visto de cómo, motivado por la gracia de Dios y dedicado aún en situaciones difíciles? ¿Hermano? Sí. Yo he escuchado testimonios de personas que ofrendan y entre más tienen más ofrendas y más ofrendas, que se hacen multimillonarios, ¿verdad? ¿Qué respuesta sería en esto? Porque pues uno va a dar con fe, ¿no? Pero yo creo que ya para llegar a ser multimillonario, ahí sí, no, son testimonios que he escuchado de personas. Sí, hay testimonios, si quieren decir testimonios, aún esta palabra es algo problemático por lo que es, pero hay personas, y normalmente se escucha algunos, no todos, pero algunos son testimonios entre predicaciones cuando están diciendo lo más que da, lo más que Dios va a proveer, y mejor dame, ¿no? Algunos de los ricos que tienen sus aviones, que están viajando por todo el mundo diciendo, no, pues si quieres tener más como yo, dame más, aún dirigiendo sus ofrendas para el combustible de su jet, ¿no? Pero ese pasa. No tenemos el principio que es más bendecido dar que recibir. Tenemos principio que la participación en la obra del Señor recibe bendición, pero no es siempre una provisión material. Puede ser
que si Dios tiene un hermano que es muy sacrificial y muy generoso, que Él va a bendecir a esta persona con más recursos, porque es una buena inversión, ¿no? Si una persona es muy generoso, podemos dar a esta persona más, sabiendo que esta persona va a usar los bienes para ser generoso. Y a veces Dios provee a ciertas personas cantidades más grandes, porque ellos han mostrado fidelidad en usar los recursos generosamente por obra del Señor. Pero no es siempre así. Yo conocí, por ejemplo, un hermano que él fue sembrador, él tenía ganado, pero también entre los años en su terreno encontraba mucho petróleo. Entonces, entre su trabajo con su rancho y más con el petróleo que encontraron, probablemente fue más que millonario. Pero él vivió de una manera que, por su casa, por los carros, por cómo vivió, nunca va a imaginar que este varón tenía mucho dinero. Dicen algunos en su iglesia, yo tenía un profe que aún fue parte de esta iglesia antes, que este varón probablemente dio a misiones y a la iglesia por lo menos más que el 50% de todos sus ingresos. Fue un varón que invirtió en el Señor. Creo que todos sus hijos y hijas estaban sirviendo al Señor como misioneros o casados con misioneros, aparte de uno que quedó, y él quedó ahí con el rancho y quedó sirviendo ahí, sembrando. Pero fue un varón que fue muy fiel al Señor y el Señor está bendiciendo. Conocemos otros aún hoy día que también son muy bendecidos y son muy generosos. Pero puede ser que uno es muy generoso y Dios nunca va a darle más, porque Dios está enseñándole a depender más en el Señor en otras situaciones. Entonces, no es una garantía. Si damos más, va a ser que recibimos más. Puede ser, pero es una garantía. Si estamos generosos con lo que el Señor nos da, vamos a ser bendecidos, vamos a ser gozosos por tener la oportunidad de servir al Señor con lo que tenemos. Y si Dios provee más materialmente o no, es una soberanía de Dios. Y si un predicador está pidiendo dinero y diciendo que tú vas a tener más si das más en esa ofrenda, cuidado con este tipo de manipulación. Me pare el lobo de mi hermano que yo creo que yo tengo esta imaginación que un día mi hermano, cuando se va con el Señor, vamos a poner su ataúd por detrás de un lobo, ¿no? Por fin va a tener el lobo. Me pasé de la lobo. Muy bien. Gracias por la pregunta, hermano. ¿Otra pregunta o comentario? Muy bien. Ahora, notamos otra característica. La ofrenda fue dada con gozo. La ofrenda fue dada con gozo. Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dado en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad o su generosidad. Versículo 22. Entonces, ¿cómo deberíamos ofrendar entonces? Ofrendamos desde corazones gozosos. Es una oportunidad que nos da gozo. Escuchamos de una necesidad de algo aún más que la ofrenda sistemática, y si Dios nos permite participar y apoyar, hay un gozo. Hemos recibido por la mano de Dios en nuestra necesidad, y hay un gozo de ser canales de bendición a otros en su necesidad. Las iglesias de Macedonia no solo estaban contentos de ser dadores voluntarios, sentía abundancia de gozo por darle al Señor. Es lo mismo que nuestro servicio, cuando quitamos cosas de nuestra agenda para servir al Señor, cuando sacrificamos cosas para servir al Señor con nuestro tiempo, con nuestros talentos, con nuestros tesoros. Hay una bendición, hay gozo en servir al Señor.
Ya sé que estaban practicando la amonestación del apóstol Pablo que tenemos en el capítulo que sigue, 2 Corintios 9, 7. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Había gozo en sus corazones. No solamente fue dado desde corazones gozosos, sino también con generosidad. Dice el texto con liberalidad o generosidad. Según el ejemplo de los creyentes macedonios, debemos ofrendar con la generosidad sin límites. No vamos a dar más que Dios puede proveer por nosotros. Esa es la idea. Si somos fieles y Dios está dirigiéndonos, Dios va a proveer y va a ponernos a nosotros en una situación donde queremos que depender de Dios. Aun cuando alguien tiene más materialmente, debe estar dando en tal manera que todavía tiene que depender en el Señor por sus provisiones. Que está dando más allá de lo que sea fácil, más allá de lo que sea algo que es como los fariseos que daban de su abundancia un poquito, como una propina a Dios. Debe costarnos, debe ser de tal manera que tenemos que pensar, bueno, pues tengo que confiar en Dios por estas cosas que tengo, porque estoy dando a Dios de una manera generosa, sacrificialmente. 2 Corintios 8:2, abundaron en riquezas de su generosidad. Las iglesias de Macedonia no eran ricas materialmente, pero sus corazones eran ricos en una actitud generosa. Muy bien, un principio más, versículo 3. Dice, con agrado han dado conforme, con gozo han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Entonces ofrendamos con un sacrificio a proporción. Esta frase, conforme a sus fuerzas, primeramente vamos a ver. Versículo 3, testificó Pablo que ellos dieron conforme a sus fuerzas o según sus posibilidades. Aún más allá de sus fuerzas, o sea, sus posibilidades, con agrado, o sea, con su propia, de su propia voluntad. La capacidad individual de los hermanos macedonios fue el punto de partida para la cantidad que ellos dieron. Algunos no tenían mucho, pero dieron generosamente, desde lo que tenían. Algunos tenían más, algunos tenían menos. Y lo que esperaba Dios era algo sacrificial, algo generoso, no una cantidad fijo, y no de un sacrificio de una cantidad que es menor. No necesariamente es un sacrificio menor. Por algunos, una cantidad menor puede ser un porcentaje de sus ingresos, mucho más que otra persona. Pero depende en lo que tienen. Este debería ser también un punto de partida para nosotros. ¿Cómo explica el apóstol Pablo en el versículo 12? Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Ese es 2 Corintios 8:12. Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. La idea es que desde lo que Dios nos da, vamos a dar sacrificialmente. Y si alguien tiene más, pues Dios espera que van a dar más. Si alguien tiene menos, Él no está esperando que va a dar lo mismo. Lo que espera es que es algo que demanda dependencia en Él. Todo cuanto pide es que ofrende en proporción según su capacidad. Entonces, este excluye cualquier concepto de una cantidad fijo, todos deben dar cierta cantidad. Está entre ustedes y Dios decidir
cuál va a ser una cantidad que nos cuesta, que es sacrificial y que es generoso. Entonces es una manera proporcional que fuera sacrificial. Ofrendamos con un sacrificio a proporción. Pero notamos que dada su situación de pobreza y las otras dificultades que ellos confrontaron, su ofrenda fue mucho más allá de lo que cualquier pudiera esperar normalmente. Esos creyentes extraordinarios se empobrecieron ellos mismos con alegría, aún más por su fe inquebrantable en Dios. Dios va a suplir nuestras necesidades, entonces nosotros vamos a suplir las necesidades de los que están en Jerusalén. Esa fue su actitud, más allá que sus posibilidades. Había un lugar de fe. Cuando programaron cuánto van a sacrificar, bueno, pues yo puedo sacrificar tanto, pero creo que para defenderme en Dios, yo voy a sacrificar más. Esto implica que a lo mejor yo tengo que buscar maneras que Dios provee poco más para que pueda dar poco más. A veces hay preguntas en algunas iglesias que tienen diferentes prácticas. Nuestra iglesia, nuestra constitución dice que las ofrendas, donativos y ofrendas de la iglesia es lo que suple las necesidades de la iglesia. Algunas iglesias convierten en tener negocios y están vendiendo cosas o servicios o productos para ganancias y no, pues está bien, pues es una manera que la gente puede tener más. No, si la gente quiere ofrendar más, ellos mismos pueden vender cosas o servicios. Tenemos hermanos, hermanas que deciden, hey, yo voy a vender comida o yo voy a vender un producto, tener un trabajo extra para tener más ganancias por mi familia y tener más para dar. Porque hay necesidades en mi iglesia, entonces voy a hacer más. Yo conozco a algunos en mi iglesia en Kansas que fueron jubilados y regresaron a trabajar. Otros que tenían un trabajo extra, un negocio extra, nada más para tener más dinero para ofrendar más. Pero uno que era todavía trabajando, no jubiló todavía y empezó un trabajo para podar árboles. Y no, este fue nada más porque quiero tener algo extra para dar al Señor. Y otros así. Y no hay nada que limite a nosotros dedicar más tiempo, más energía, más de nuestras capacidades dadas por el Señor para trabajar en algo y tener más ganancia. Y si algunos hermanos quieren juntar y hacer algo para tener algo más, para ofrendar más, es entre ellos y el Señor. Pero no hay límites, podemos confiar en el Señor, darle la oportunidad de trabajar más, hacer algo más, para apoyar más. Filipenses 4:19, y es en este contexto de las provisiones de Dios. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Podemos confiar en Él. Pues tenemos el ejemplo en Mateo 6, 25 al 34, ¿no? Que nos dice cómo el Señor provee por toda la creación, hasta los pájaros, y Él provee por los suyos, terminando el pasaje ahí en Mateo 6, versículos 25 al 34. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Y el contexto es confiando en el Señor diariamente. Los macedonios también tuvieron, como debiéramos tenerlo nosotros también, la convicción del rey David, de que la ofrenda es expiatoria o sacrificial. Es un sacrificio.
Ese es el tipo de sacrificio que el rey David decía que quería tener. Segundo de Samuel 24, 24. ¿Alguien puede leer? Segundo de Samuel 24, 24. Capítulo 24, versículo 24. Dice, y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Muy bien, el holocausto, o sea, sacrificio. No ofreceré al Señor mi Dios un sacrificio, un holocausto que no me cueste nada. El asunto ahí es que alguien, no, mejor voy a darte, no, quiero comprar porque quiero que me cueste. Yo no voy a ofrecer al Señor algo que no me cueste. Y cuando estamos decidiendo cuánto vamos a dar, podemos ver, este va a costarme, este va a requerir algo más de mí, este va a limitar mi estilo de vida, este va a costar nos depender más en el Señor. Muy bien, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, ¿saben ustedes también cómo instruir a las iglesias de Galacia? Que el primer día, otra vez estamos en 1 Corintios 16, el primer día de la semana, cada uno de ustedes, aparte y guarde según haya prosperado, esta proporción, para que cuando yo vaya, no se recogen entonces ofrendas. Cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes ustedes hayan designado para que lleven su contribución a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, ellos irán conmigo. Entonces, en 1 Corintios 16, 2, Pablo le dice a los creyentes y a nosotros cómo debemos dar a través de la iglesia. Cuando él escribe pone aparte, guárdenlo. Quiere decir literalmente, cada uno de ustedes por sí mismo aparte o guarde algo. Él usa un término en griego de lo que obtenemos nuestra palabra colección o tesoro. Representa un almacén de alguna clase donde se guardaban dinero, artículos de valor. Entonces, él está diciendo, cuando recibe los ingresos, aparte algo, guárdalo, ya está dado al Señor, aunque no estaba en la ofrenda todavía, porque no fuiste a la iglesia para darle una ofrenda, o no mandaste por una transferencia, como es el costumbre de algunos. Estamos viviendo en otra época donde algunos ni tienen efectivo, ahora es puro transferencia, y entonces proveemos esta oportunidad de la iglesia porque es como algunos manejan el dinero, pero no han enviado todavía, no han depositado todavía, pero ya apartaron al Señor para la próxima oportunidad de dar este dinero. Por eso, decir en principio, no vamos a caer a la tentación, después que apartarlo al Señor y después Dios provea una oportunidad más, depender en Él, algo pasa, una enfermedad, necesidad de medicina, lo que sea. Pero si ya hemos apartado del Señor, espera, cierra los ojos, Señor, un momento, otra vez, es el robar de Dios, ya fue apartado a Dios, es de Él. Y la razón que Pablo, esta instrucción, que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas, fue sencillamente por el bien de la eficacia, de ser más conveniente, pero también él sabía, si la gente tiene 3 meses antes que yo llego, estoy escribiendo ahí, empieza de apartar el dinero para que cuando llego pueda darme la ofrenda, va a ser una cantidad mayor, que si dice, pues voy a esperar y este mismo día, vamos a tomar una ofrenda, no van a estar preparados y no van a dar tanto. Sistemáticamente estaban apartando para que cuando él estaba allí, él recoge la ofrenda y él mismo acompañando a los hermanos o ellos mismos dando. Y esa es una nota que fueron personas encargadas con esta ofrenda de confianza de ellos mismos. Decide quiénes van a llevar esta ofrenda a Jerusalén. Y si es conveniente que yo vaya, ellos van a ir conmigo.
y si no, ellos van a llevarlo. Había una confianza, por eso tenemos, por ejemplo, un tesorero y líderes en la iglesia que son personas seleccionadas con confianza, porque tienen responsabilidad de actuar como mayordomos sobre las provisiones de Dios, y tienen que ser personas de confianza. Pero sí, él está diciendo, eso es algo, si levanta una ofrenda de repente y nadie está preparado, no va a ser la misma ofrenda que si con tiempo están planificando. La ofrenda sistemática normalmente de nuestra vida como hecho de adoración es algo sistemático. Estamos planificando, estamos apartando. No llega el día y a ver cuál moneda tengo en la bolsa, pero es algo planificado. Muy bien, ¿cómo deberíamos ofrendar? Ofrendamos motivados por la gracia de Dios, dedicados aún entre situaciones difíciles, desde corazones gozosos, con generosidad, con un sacrificio a proporción. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Entonces, sin importar cuánto Dios nos ha dado, debemos ser fieles. Muy bien, otra pregunta. ¿Cuánto debiéramos dar? ¿Cuánto debiéramos dar? El modelo bíblico no da instrucción alguna de cierta cantidad o cierta proporción que debemos dar. No debemos ser satisfechos porque hemos cumplido con 10%, como algunos dicen. No, pues si da los 10 está bien. Realmente, aún en el Antiguo Testamento fue mucho más que 10%. Y realmente, pues hasta algunos van a dar 10 o más a la propina por su cena, ¿no? No vamos a dar una propina a Dios. Pero en lugar de una cantidad fijo, una cantidad, proporción fijo, Pablo dice que los creyentes tienen toda libertad de dar según Dios los haya prosperado. Ya cubrimos algo sobre eso cuando estamos en 2 Corintios 8. Los creyentes tienen toda libertad de dar según Dios los haya prosperado. Aunque algunos usan la enseñanza para diezmo del Antiguo Testamento como regla, no sea necesariamente 10%. Realmente, si uno quiere usar 10% como un punto de empezar, es bueno, y esta es proporción. Alguien que tiene poco, alguien que tiene mucho, 10% realmente es una proporción mínimo de lo que uno tiene, pero si quiere usarlo como punto, pero es entre ustedes y Dios. Pero debe ser algo que te cuesta, que es sacrificial, que es generoso. Y como mencioné que aún en el Antiguo Testamento la situación fue diferente como teocracia. Muy bien, como ellos pagaron en parte para el país y parte para las cosas religiosas, bíblicamente debemos pagar nuestros impuestos, aunque tristemente algunos cristianos no cumplen con sus deberes, así como deben hacer. No debemos pagar, o no es necesario pagar al gobierno ningún peso más que debemos, pero debemos cumplir con los requisitos. Aunque no estamos de acuerdo muchas veces de cómo el dinero va a ser usado. En cualquier país, cualquier estado, cualquier municipio, muchas veces ellos no están usando en una manera responsable nuestro dinero, pero aún no estaba usando en una manera responsable el dinero en el gobierno romano, pero la instrucción fue dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ese es el asunto. Tenemos que pagar los impuestos como debemos, no debemos buscar maneras, no, pues, si tú tienes algunos recibos que no vas a ocupar, darme a mí porque yo puedo usar y facturar y no pagar tantos impuestos. Pero este no fue tu dinero, tú no gastaste este dinero. Estás robando al gobierno, estás haciendo un engaño. Entonces, tengo cuidado.
No, hay ciertas reglas, hay ciertos impuestos y hay ciertas maneras legítimas para reducir los impuestos. Y si hay maneras legítimas, debemos usarlas. Pero tengo cuidado que no está haciendo algo ilegal o por lo menos inmoral de tratar de pagar menos que debe pagar. No, pues, por favor, dámelo en efectivo. No quiero una transferencia. ¿Por qué? Porque no quiero un récord de recibir este dinero, porque no voy a reportar este dinero. Tengan cuidado. Yo sé que algunos trabajan por una empresa, sacan algo. Es muy sencillo porque están bajo cierto límite que no tienen que pagar más impuestos. Pero los que tienen su propio negocio, los que tienen cierta cantidad de ingresos, hay requisitos. Y si queremos o no queremos, tenemos que pagar lo que el gobierno dice. Dar a César lo que es de César. Esa es la instrucción. Y haciendo cosas engañosas para no cumplir, Dios no va a bendecir. No va a bendecir tu negocio, no va a bendecir lo que está haciendo, porque está haciendo trampa para no pagar los impuestos como debe ser. Y es algo que podemos dar tiempo en otra ocasión, pero hay muchas maneras que algunos cristianos hacen excusas. No, pues, yo sé que no debe tener un carro que no puede tener placas porque es chocolate, pero es porque no puedo comprar un carro que cuesta más. Bueno, si Dios no está dándote para hacer las cosas correctas, no es una excusa. Es igual que los que, no, pues yo sé que es ilegal cruzar la frontera sin papeles para trabajar, pero necesito dinero. Y tristemente entre los cristianos hemos escuchado todas las excusas de por qué está bien en su caso desobedecer las reglas dadas. Y Dios quiere que estamos obedientes. Muy bien. Debemos decir con alegría, ofrendar al igual que como los israelitas daban del corazón. Puede ver en Éxodo 25, 36, según Samuel 24, ya vimos. Dios siempre está complacido cuando su pueblo obedece sus instrucciones básicas de la ofrenda proporcional y sacrificial. 2 Corintios 9, 6 al 8. Pero eso digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno de como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para todo buena obra. Entonces, los pasajes que hemos visto de 1 Corintios 16, tal como 2 Corintios 8 y 9, nos presentan un modelo esencial de cómo se debe manejar la ofrenda bíblica. Cómo manejar los recursos. Todos los recursos que tenemos vienen de Dios. Él nos puede ponerlas en nuestras manos y nuestras manos están abiertas para que Él puede quitar. No, ese es mío. Todo es de Dios. Y ves, si estamos así, es muy difícil que Él pueda poner más en la mano, ¿no? Porque estamos todos de Él, manos abiertas para que Él da y quita como Él quiere dirigirnos. Tenemos que administrar las cosas que Él nos da, nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros tesoros. Porque ¿de quién pertenece el dinero? Dios, es de Él. Somos mayordomos, administradores nada más. Y es una oportunidad a mostrar a Él nuestra dependencia y experimentar de Él su provisión, porque estamos viviendo de tal manera que muestra esta dependencia. Entonces, ¿cuándo debemos ofrendar? En la adoración pública, es parte de nuestra adoración. ¿Alguien está exento de participar? No, cada uno de ustedes, dice. ¿Cómo debiéramos ofrendar?
pues a través de la iglesia, apartando alguna porción para la ofrenda cuando recibimos algo, para que podamos ofrendarla a la próxima oportunidad. Y la ofrenda sea motivada por la gracia de Dios, dada aún en circunstancias difíciles, dada con gozo y generosidad, y dada con un sacrificio a proporción de cada uno. ¿Cuánto deberíamos dar? Suficiente que nos cuesta un sacrificio según Dios los ha prosperado, es la frase. El Señor bendice la obediencia por fe. Él nos aumenta la fe cuando somos probados. Cuando nosotros probamos su fidelidad a cuidarnos en obedecer su palabra. No ofrendamos con un deseo que el Señor va a darnos más, como enseñan algunos, como mencionó mi hermano Juan Trini. Pero tenemos que reconocer que en robar a Dios de lo que Él nos pida, como muestra a nuestro... pero tenemos que reconocer que no debemos robar a Dios de lo que Él nos pide, como Él provee para nosotros. Pero cuando robamos a Dios en esta manera, no es solamente robar a Dios, hermanos, es robar a nosotros mismos la oportunidad de tener nuestra fe aumentada y de abundar en gozo por servir al Señor con todo nuestro ser, incluyendo las provisiones de Dios. No debemos robar a nosotros mismos la oportunidad de experimentar la gracia de Dios.